Ya le copié, para la democracia. Héctor, ya le copié sus desafectos por Abelardo de la Espriella. Pero déjeme, le echo un cuento a Héctor, no para defender Felipe, a Abelardo. Cada uno, no, Felipe, perdóneme un segundo. Sino para decirle una cosa. Tengo que hacer una pausa, Felipe. Ya les copié a todos sus afectos y sus desafectos políticos, a todos. Los oyentes quedan enterados de quién sí y de quién no. Me parece perfecto, que está bien que cada uno de ustedes cuente cómo está la situación. Invito a mis oyentes, a los oyentes de Blue Radio en este momento, a que se sumen a esta discusión. Es día de análisis, de reflexión sobre los resultados electorales. Está protestando la defensora del pueblo a propósito contra el ministro del Interior. El ministro del Interior, que costeño como es, barranquillero, utiliza, vea usted, el mismo lenguaje desenfadado que lo mete en problemas. En segundos, 9 de la mañana, 1 minuto. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. El día de elecciones deja siempre uno que otro capturado. Uno de esos ayer fue Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el partido de la U, de la mano de quien sacó más de 11,000 votos el día de ayer. La U es el partido que le dio el aval y que pretendía que llegara al Congreso de la República, a pesar que desde hace varios meses sobre él recaen serios cuestionamientos por ser el aliado y lobista del contrabandista Diego Marín, conocido en el mundo criminal como alias Papá Pitufo. Su rol era sobornar funcionarios judiciales y policías de la Policía Fiscal y Aduanera para que permitieran el ingreso al país y el tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o para que simplemente no hicieran su trabajo persiguiendo a esta organización. De esa relación hay pruebas, hay fotos, hay videos de las comidas con Papá Pitufo, particularmente en Cartagena, y grabaciones donde el mismo aspirante al Congreso hace alarde de esa relación de confianza que tenía con el contrabandista, que incluso le prestaba varias de sus propiedades. Hola, soy Jorge Ramírez, exárbitro internacional, siempre siguiendo los canales digitales de Blue Radio y por su plataforma de YouTube. Vamos a estar en los partidos del 26 de marzo, del 29 contra Croacia y contra Francia, y obviamente en la Copa del Mundo con todo este equipo maravilloso de Blue Radio. Se viene el Mundial. Lo del ministro del Interior y su video no es una travesura. Protesta la defensora del pueblo, dice con razón que esto es inadmisible. En el video aparece Armando Benedetti con un extintor, burlándose, dice él, de quienes se quemaron. Y hablando de payasos, diciendo que quienes se quemaron, como si él hubiera sido el ganador en las elecciones. La razón de la protesta de la defensora del pueblo es que él, el ministro del Interior, que es el ministro de la política, le copia la Procuraduría, ¿no? Es el garante del proceso electoral. El ministro del Interior viene participando en política desde ayer, antier, desde hace varias semanas. Y dice, y aparece bailando, Felipe, como el pechiplayer, más o menos, ¿no? Sí, es que acabamos en una cosa y toda vulgar, sin sentido. Es decir, la chabacanería se tomó el gobierno, y a mí me sorprende mucho la actitud, y lo digo con respeto, del procurador El Hash. Bueno, Felipe, es que no toca a Benedetti por ningún lado, Felipe, por ninguno. El procurador todavía puede tomar decisiones. Lo que está diciendo Néstor Benedetti, que le cuesta la reprimenda esta mañana de la defensora, Camila Carvajal. Néstor, y si me permitir más allá, no es solo lo que está diciendo Benedetti. ¿Sabe qué más? Es bailando Benedetti. Precisamente es lo que está pasando producto de este mensaje de esta mañana de la defensora del pueblo, Iris Marín. Ella pone un mensaje en redes sociales en donde cita el trino de Benedetti, que en realidad es un TikTok. Se lo describo. Es la ropa del ministro de ayer. Se ve que lo grabó ayer, porque con ese mismo blazer de cuadros salió a votar y se saludó con el presidente Gustavo Petro y la familia presidencial. Pues bien, el ministro Benedetti cogió el extintor y dijo lo siguiente, mostrando incluso caras con máscara de payaso de políticos que esta mañana ya hemos metido aquí en Mañanas Blue en el pabellón de los quemados. Benedetti así está bailando en redes sociales.
Hoy estoy muy feliz y este extintor es para aquellos que se quemaron el día de las elecciones. Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad, tratándome de deshonestos. Esas personas son unas payasas, unos bobos, no son ni políticos, ni periodistas, ni absolutamente nada. Son unos pobres pendejos desocupados después de... Y para todos esos que se quemaron, solo Benedetti y Petro en esta moda. Y ahí empieza el baile de Benedetti y Petro. Bueno, que lo diga el ministro, no lo repito yo. Finalmente, ¿para quién es este mensaje? Pues aparecen ahí unas personas a las que ponen de payaso. Y hay unos nombres que podemos dar porque son las caras de Lina María Garrido, que recuerde, es la parlamentaria del sombrero en esta legislatura, en este congreso, que lleva ya varios días peleando con el ministro Benedetti. Para Miguel Polo Polo, que también se quemó, y para Camilo Enciso, que aspiraba a la Cámara por Bogotá con la coalición de Mira, Dignidad y Compromiso. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. El panorama político que dejan las elecciones de este domingo puede dividirse en dos capítulos. Uno, el que dejan las consultas que definieron el próximo Congreso, y otro, el de las votaciones de las consultas presidenciales. En el Congreso, el pacto histórico partido del presidente Gustavo Petro se convirtió en la principal fuerza política, con 4.400.000 votos en el Senado y más de 4.300.000 votos en la Cámara de Representantes. En el Senado, el pacto alcanza las 25 curules, 5 más que en las elecciones de 2022, pero también se ve un incremento en el número de votos y de curules del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, que pasó de 14 curules en 2022 a 17 senadores a partir del próximo 20 de julio con 3 millones de votos. Es decir, que en el Senado el pacto histórico le sacó 1.300.000 votos al Centro Democrático. Las elecciones de este domingo llevaron al Movimiento de Salvación Nacional, apoyado por Abelardo de la Espriella, a convertirse en uno de los fenómenos de la jornada, con más de 700.000 votos, con los cuales asegura por lo menos 3 curules. En el caso de los partidos políticos tradicionales, también pierden fuerza en el Senado. El Partido Liberal pasó de 14 a 13 curules. El Partido Conservador pasó de 15 a 10 curules. Cambio Radical pasó de 11 a 7 curules, mientras que el Partido de la U pasó de 10 a 8 curules. Pese a ese escenario, el progresismo no tiene garantizadas las mayorías en el Senado, teniendo en cuenta que a pesar de la exitosa votación que obtuvo este domingo, sumando la mayoría de la Alianza Verde y los congresistas de partidos tradicionales que han sido petristas, tiene que descontar las 5 curules del Partido Comunes, de las extintas FARC, que ya no estarán en el Congreso. La lista de quemados puede ser tanto más larga. Exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, Jorge Enrique Robledo, se quemó el Fuchi, el señor de las motos, con Miguel Forero, se quemó la señora Sandra Ramírez de las FARC, se quemó Angélica Lozano, la esposa de Claudia López, se quemó Catherine Miranda, se quemó Javier Fernández, el cantante del Gol, se quemó Lozada, Richard Aguilar en Santander, se quemó Juan Diego Gómez, se quemó León Freddy Muñoz, el de la maleta, se quemó Horacio Serpa, el Delfín, el hijo de Horacio Serpa, se quemó María Paz, la Delfina, la hija de César Gaviria, se quemó Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista de Cambio Radical, se quemó Lina María Garrido, la reina Laura Gallego, se quemó Carolina Arbeláez de Cambio Radical y se quemó Federico Restrepo, que no es un quemado menor, era el hombre de Sergio Fajardo en Medellín, y se quemó el muy polémico Miguel Polo. Pierde la derecha allí un parlamentario, que será ocupada la circunscripción de Negritudes por una persona más cercana al petrismo. Así que de pronto el pacto histórico tiene los 25 de ellos, más el de las Negritudes. En el 10º día de la guerra, Irán amanece bajo una densa nube de humo negro producto del intenso bombardeo de la coalición de Estados Unidos e Israel sobre la infraestructura petrolera. Ataques que recrudecieron tras el... 9 de la mañana, 9 minutos, información económica en Mañanas Blue. Dura volatilidad en el mercado petrolero, con movimientos muy bruscos al inicio de esta semana, con precios muy disparados, primero acercándose a los $120 por barril y luego moderándose bastante hasta los $101 aproximadamente. La disparada sigue estando sustentada en los efectos de la guerra en Irán sobre el mercado petrolero, y la posterior corrección esta mañana frente a los máximos del día tiene que ver con la intención de varias potencias de hacer una liberación
operación coordinada de reservas para atajar los precios y colaborar con el suministro ante interrupciones por el cierre del estrecho de Hormuz. Sin embargo, y aunque el Brent se moderó desde 120 hasta $101, aún así acumula una subida de 9% en la jornada, que es bastante, y desde que Estados Unidos atacó a Irán, el precio Brent acumula una subida del 40%. Dice el profesor Sergio Cabrales que a estos niveles en Colombia el fondo de los precios de los combustibles vuelve a ser deficitario, es decir, que con los precios actuales que estamos pagando por el diésel, inclusive por la gasolina, ambos combustibles vuelven a estar subsidiados. Ya lo era el diésel, pero la gasolina no, recientemente. Los usuarios deberían estar pagando más. Será muy interesante entonces ver qué hará el gobierno, que durante más de un año nos cobró 2.000 o 3.000 pesos más por galón de gasolina frente a referencias internacionales, y que justo cuando este año decidió bajarle, se aparece este conflicto en Oriente Medio y se disparan los precios internacionales de los combustibles. También hay apertura negativa para las bolsas. Wall Street cae 1,62% en su índice Dow Jones, bajan los mercados de acciones en Europa y el dólar está retrocediendo en Colombia 53 pesos. A esta hora, cotización promedio 3.742 pesos. A propósito de Irán, Víctor, esta mañana el presidente Trump no da el brazo a torcer, dice que seguirán en la guerra. Hay declaraciones de hoy lunes, esta es la noticia en el mundo. Nosotros porque estamos en el tema electoral, pero esto es una noticia gigante en el mundo porque va a impactar precios de combustibles aquí y también en Estados Unidos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Y ya los está impactando, Néstor. El precio de los combustibles ha subido en al menos unos 50 centavos en la última semana, fundamentalmente por la guerra de Estados Unidos en contra de Irán, la operación Furia Épica, que el presidente Donald Trump está dejando claro que esto parece que va para bastante largo. Eso ha dicho en las últimas horas, diciendo o reiterando que el objetivo es una rendición total, incondicional por parte del régimen iraní y de sus autoridades. A propósito de la trepada de precios del combustible, ha dicho que esto es una cuestión transitoria de corto plazo, pero que en todo caso es el costo que tiene que asumir Estados Unidos y el planeta a cambio de la paz. Y quien acaba de hablar es el secretario de Estado Marco Rubio. Dice que quiere que todo el mundo sepa que las fuerzas militares de Estados Unidos están haciendo su trabajo. Escuchemos lo que decía Rubio. Single day, this regime in Iran has less missiles, has less launchers, their factories work less, and their navy is being eviscerated. And the world is going to be a safer and a better place when this mission is accomplished. Cada día este régimen tiene menos misiles, menos plataformas de lanzamiento, sus fábricas trabajan menos y su armada está siendo destripada. Cada día que seguimos con esta operación, el planeta es un lugar más seguro, es lo que decía el secretario de Estado Marco Rubio. Recordemos que durante el fin de semana también se supo que ya un 7º soldado estadounidense falleció en el marco de la operación Furia Épica, concretamente por ataques que fueron lanzados en contra de Arabia Saudita, de instalaciones de los Estados Unidos en Arabia Saudita, lo que ha precipitado también una orden de las autoridades estadounidenses en ese país a su personal de la embajada a que se retire de Arabia Saudita por las retaliaciones de Irán, Néstor. Juan Camilo, hoy ha sido un lunes de bombardeos sobre Teherán, objetivos estratégicos relacionados con el petróleo en Irán, en donde paradójicamente con los bombardeos hay la celebración por cuenta de la elección del nuevo líder supremo, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, son impresionantes las fotografías que se están distribuyendo desde Irán con multitudes de personas que están vestidas de negro, fundamentalmente mujeres, y con la bandera iraní agitándola, y además llevan fotografías en las manos del nuevo líder supremo, de Mojtaba Khamenei. Y este es el sonido de uno de esos videos que ha llegado de esas celebraciones. Sorprende porque son absolutamente multitudinarias, Néstor, estas manifestaciones. Por estos días, en medio de la guerra, no hay manifestaciones de los opositores al régimen, pero los partidarios del régimen sí salen a la calle. Y hay otra noticia que llama la atención, Néstor, de esta mañana, y es que el gobierno de Ucrania dice que ha recibido la petición de 11 países del Golfo de ayuda para aprender a manejar, a producir y a interceptar drones
los drones iraníes, que ellos tienen 4 años de experiencia enfrentando los drones iraníes que usa el ejército ruso. Y lo que llama la atención es que la disposición inmediata que ha tenido, porque quien primero se lo pidió fue el gobierno norteamericano, y claro, a cambio Ucrania lo que espera es que pueda tener más mano larga Estados Unidos en términos de facilitarles misiles y armas de combate. Por último, ha estado en las últimas horas hablando el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre las cosas que ha dicho, dice que el gobierno norteamericano lo que quiere es dividir el país para quedarse con las riquezas del mundo petrolero, y en un momento dice que ellos no son los que empezaron la guerra. دقیق منعکس نشده یک قبل و بعدی داره. Dice, estamos en el 11º día de la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista. No iniciamos esta agresión ni la guerra, nos la impusieron. Estábamos en plena negociación cuando nos las impusieron, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. Hoy necesitas creer, hoy necesitas tener esperanza. Durante 18 meses investigué sobre esta emoción compleja de la esperanza. Claro, publiqué el libro Romperme fue solo un comienzo, que es un manual para vivir en esperanza. La esperanza es la certeza de que el futuro, pase lo que pase, así no sea la realización de mi deseo, me conviene y me va a ayudar. La esperanza es la certeza de que todo va a estar bien. La esperanza exige un compromiso con el presente. Para que eso suceda en el mañana, tú tienes que dar lo mejor de ti hoy. Tienes que ir más allá de los miedos, más allá de las enemistades y construir. Hoy te quiero invitar a ti a creer, a confiar, a esperar y a dar lo mejor. Oye, que tu corazón tenga fuerza, tenga ánimo, que la esperanza te impulse. Tú sabes. Esta mañana hay un terremoto internacional por cuenta de la guerra en Irán. Se están desbaratando, están cayendo muy con el 22% de los votos, el pacto histórico, casi 4,5 millones de votos. En las elecciones de ayer mete 25 congresistas. Tal vez esta es la cifra récord en la historia política de Colombia. Sí, son 25 senadores, Néstor. Es una Carolina Corcho, la número 1. Yo no Pedro sé si en Flores. otros tiempos de pronto el Partido Liberal, pero con otros... No, yo creo que en la época, Felipe, de la nueva Fuerza Democrática de Andrés Pastrana, tal vez al 21, 22. No me acuerdo, Néstor. Patricia Caicedo es la número 3, Wilson Arias el número 4, Laura Cristina Ahumada es la número 5, Wally es el número 6, Aida Bella 7, Ferney Silva el 8º, Esmeralda Hernández la 9ª, el 10º, Carlos Alberto Benavides, 11 Sandra Chintoy, 12 Alejandro Campo, 13 María Eugenia Londoño. Estos son los congresistas elegidos en esta lista del pacto histórico. Al 14 Alex Flores, sí, al Senado. 15 Camelia Zuluaga, 16 Ahmed Escaf, 17 Isabel Contreras, 18 Kevin Gómez, 19 Isabel Cristina Zuleta, 20 Martín Alonso Caicedo, 21 Daisy Joana Osorio, 22 David Racero, 23 Alejandra Omaña Ortiz, que esta es Amaranta Hunt, ¿verdad? 24 Orlando Miguel de la Hoz y 25, que es la última de los 25, Mari Jurado. Encabeza la lista la exministra, la nueva senadora de Colombia, ya elegida formalmente, Carolina Corcho. Senadora Corcho, buenos días. Muy buenos días y un saludo muy especial a toda tu audiencia y mesa de trabajo. ¿Qué siente usted ser elegida senadora? Bueno, lo primero es que se hizo una labor muy importante en todo el territorio nacional de pedagogía y de defensa del proyecto político que hoy encabeza el presidente Gustavo Petro y de las reformas sociales, algunas obstruidas por el actual Congreso de la República, otras en las que se logró avanzar de manera parcial. Entonces, para nosotros esto es una ratificación de un porcentaje importante del pueblo colombiano de la necesidad de avanzar en reformas estructurales en el Congreso. Y en cabeza mía, pues eso habla también del tema de la reforma a la salud como una de las reformas
que debe ser discutida y tramitada por dicha corporación que no ha dado una respuesta efectiva frente a la ciudadanía. Doctora Corcho, usted dice obstruidas por el Congreso, pero ustedes, el pacto histórico sigue siendo una minoría. 25 crecieron un poco, hay 5 senadores más, pero siguen siendo, aunque es la minoría más grande, siguen siendo minoría. ¿Ustedes están dispuestos a negociar en algún momento, dependiendo quién sea el próximo presidente de la República? ¿Cómo ve usted la composición del nuevo Congreso? Actualmente el presidente Gustavo Petro cuenta con una coalición que va más allá del pacto histórico. A nuestro juicio, el pacto histórico debe abrir nuevamente puentes para dialogar, para conformar una coalición mayoritaria en el Congreso de la República. Lo que no da espera es el mensaje de 4.4 millones de colombianos y colombianas, y es que sí hay que avanzar en reformas sociales. El Congreso de la República no puede seguir siendo un escenario donde no se resuelvan los problemas del país, y para eso tenemos toda la disposición de avanzar en las coaliciones que sean necesarias. Sí, eso es importante porque el presidente Petro anoche en sus redes sociales les da línea en ese sentido. Dice el presidente Petro: solo en preconteo y faltando el escrutinio es indudable que el pacto arrasó en las elecciones de Congreso. Sin embargo, no es mayoría absoluta. La idea de una gran alianza por la vida y la prosperidad debe mantenerse. ¿Cómo se imagina esa alianza, senadora Carolina Corcho? ¿A quiénes buscan acercar al proyecto político del presidente Petro y bajo qué parámetros? ¿Qué estarían dispuestos a ceder para buscar esas mayorías? El punto de partida es la coalición que actualmente tiene el presidente Gustavo Petro. Pero lo segundo es que una parte importante del país quiere cambios y reformas. Es un acuerdo programático sobre la base de un conjunto de reformas. Por ejemplo, yo le propondría a los partidos políticos que, dado el comportamiento de las consultas populares, una reforma muy rápida, muy corta, que se puede presentar como parte de la reforma política. Es una ley estatutaria de participación para que sean consultas populares y mecanismos democráticos los que diriman las candidaturas de los partidos políticos. En el pacto histórico, la consulta popular, que solamente está normada en este país para las elecciones nacionales de Congreso y Presidencia, nos permitió la participación ciudadana para la toma de decisiones al interior de nuestro partido, como un ejemplo de cómo empezar a democratizar los partidos en Colombia. Sería una ley de ese orden para las elecciones regionales que se avecinan ya en 18 meses. Sí, pero quiero decir, esa es una buena idea, es un buen punto de partida, teniendo en cuenta, senadora Corcho, que esos aliados potenciales están en partidos políticos tradicionales, muchos de ellos. ¿Considera que puede llegar a ser exitosa la estrategia? Se lo pregunto porque al final muchos de esos partidos políticos existen en cuanto a que sobreviven bajo las actuales reglas de elección. No sé si ellos estarían dispuestos a modificarlas y abrir la puerta a esa eventual democratización que ustedes plantean. Es que la coalición del presidente Gustavo Petro, dentro de sí, pues cuenta con partidos políticos tradicionales. Esa no es la discusión es programática y yo creo que es evidente. Por ejemplo, los candidatos de uno de los presidentes del Senado de la República que más se opuso a las reformas sociales perdieron las elecciones. Yo creo que también hay un mensaje para varios de los que se opusieron a las reformas sociales respecto a la necesidad de los cambios del país. Entonces aquí el acuerdo no es porque sea un partido político tradicional o no, sino porque hay personas, senadores de la República, que inclusive hacen parte de la coalición del gobierno del presidente Gustavo Petro, que han sido ratificados. Doctora Corcho, ¿de dónde saca que ellos se hundieron por su posición a la salud en caso de que fuese cierto? Porque hay otros que sacaron un buen número de votos y que lograron la reelección. Y de que usted, logró la elección por cuenta de la salud, si usted estaba en una lista cerrada. No, yo no estoy hablando de la salud solamente, aunque la salud sí fue un debate que yo abiertamente planteé frente al país, que es un compromiso de nuestra bancada, pero estoy hablando, por ejemplo, de Efraín Cepeda, que se opuso a todas las reformas
a todas las propuestas del presidente Gustavo Petro. Lo que nosotros estamos llamando es una convergencia, una coalición alrededor de cambios fundamentales en Colombia. Pero Cepeda no era candidato. Cambios fundamentales. Cepeda no era Cambios candidato. fundamentales. Yo le podría sí, responder, pero sus candidatos. Nadia pero Ablel, sus candidatos. que también se opuso, es la congresista más votada de Colombia. Claro, lo que pasa es que todavía en el sistema democrático colombiano hay un avance importante en el voto de opinión, pero todavía operan las maquinarias. Eso es una realidad. Nosotros hicimos un llamado Usted lo que a me un dice es voto que de opinión. los votos de ustedes son los buenos y los demás son votos malos. El Congreso de la República históricamente ha estado por un voto importante de la maquinaria. Pues no me vayan a negar eso en esta mesa, pues porque sería en el agua no moja. Sí, pero eso lo sabe todo el país. ¿Y usted cree que al gobierno Petro lo eligieron votos de esa maquinaria? El gobierno Petro, vuelvo e insisto, la bancada del presidente Petro creció, pasó 4.4 millones de votos. Sí, pero esa es una realidad. Doctora que Corcho, soy la primera. ¿De dónde sale de que los votos nuestros son buenos y los votos de los demás son corruptas y feas y podridas? Yo lo que le estoy planteando a usted es que los votos nuestros defienden una postura y votan por nosotros, porque nosotros nunca hemos negado que Colombia necesita unas reformas sociales, unas reformas estructurales, y hay una realidad hoy en Colombia, y es que 4.4 millones de colombianos que no son de poca monta, sin que tuviéramos la oportunidad de ir a una consulta presidencial, que es un factor que jalona los votos del Senado de la República, están diciendo que ese es el camino, y eso constituye el 25% del Congreso de la República. Eso es una realidad el día de hoy. El 75% está en manos de otras personas. Y el otro 75%, una parte de ellos hace parte de la coalición del presidente Gustavo Petro, algunos liberales que hacían parte de la coalición del presidente Gustavo Petro. Es decir, se va a reconfigurar el Congreso de la República, pero nosotros queremos una coalición en función de las reformas, porque uno no hace una coalición para no hacer nada en el Congreso de la República, sino para defender un programa, unos cambios. Sí. Doctora senadora Carolina Corcho, le agradezco estos minutos, le deseo mucha suerte en su nuevo trabajo como congresista de Colombia. Muy amable. Un cordial saludo. Hasta luego, usted. Feliz día, 9:27 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. Juan Daniel Oviedo es uno de los grandes ganadores tras la histórica votación que obtuvo en la consulta. Sobre esto habló en Mañanas Blue. Derrotado con orgullo porque le demostramos a Colombia, primero, que el centro existe. Segundo, que es posible hacer política sin estar vendiendo el alma al diablo. Y tercero, que aquí Bogotá habló y hizo ver que quería también que esa forma de hacer política que viene conociendo desde su campaña de la alcaldía de Bogotá se pudiera proyectar ante todo el país. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Una coalición política que queda con un tiquete Paloma Valencia. Oviedo está hablando, sin embargo, que quiere ser candidato a la alcaldía de Bogotá para... Dice Felipe, la doctora Carolina Corcho, cabeza de la lista del pacto histórico, que los votos del pacto histórico son de opinión. Yo le agrego, Felipe, la gran maquinaria hoy que hay es la del gobierno. No, pues acuérdese todo lo que hemos dicho de los contratos, Felipe, las órdenes de prestación de servicios, cómo se ha utilizado la nómina estatal, las entidades públicas para hacer campaña. Ahora, están en su derecho de decir, nuestros votos son los buenos, los puros, los de los demás son los pero votos. Pero bueno, eso es normal en ellos, ¿no? Felipe, eso al otro lado,
en el Centro Me Democrático. deja decirle una cosita nomás sobre el tema de la reforma a la salud, porque es que ella dice que los votantes castigaron a quienes hundieron la reforma. Está la teoría de la exministra, ahora senadora. Bajo esa Carolina lógica, pues entonces no tendría ningún sentido que Fabián Díaz de la Alianza Verde se hubieran pegado semejante chamuscada ayer en la intención de aspirar al Senado. Era uno de los aliados de la del Comisión gobierno. Séptima, el que apeló cuando se hundió la reforma. ¿Sabe cuántos votos sacó Fabián Díaz? ¿Cuántos votos sacó Fabián Díaz? 16.000 votos. 16.000. Aspirante al Senado de los Verdes, muy quemado. Al otro lado, el Centro Democrático, por su parte, va a poner 17 congresistas, que son Andrés Forero, Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta, la hija de Poncho Zuleta. Exactamente. Hernán Cadavid, Julia Correa. Julia Correa es Néstor, la periodista de Medellín. Ella es una periodista y fue la muchacha a la que le agradeció el presidente Uribe, acuérdese, cuando la absolución del tribunal por haberle ayudado con su defensa. Carlos Meisel, Cristian Garcés, María Clara Posada, Honorio Enríquez, Alirio Barrera, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Óscar Leonardo Villamizar, Juan Espinal, María Angélica Guerra, Juan Fernando Caicedo y Sandra María Bernal. Sandra escrita con Z. Esa es la lista de 17 congresistas, la cabeza de los cuales fue Andrés Forero. Senador Forero, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Darle las gracias a esos 3.035.000 colombianos que confiaron en el Centro Democrático para representarlos en el Senado. Que por otro lado, también hay que decirlo, Andrés Forero, como la exministra Carolina Corcho, en la otra orilla política, fue muy protagonista del debate de la hundida reforma a la salud. Es decir, las dos cabezas, una defensora de la reforma a la salud, el otro muy opositor, usted, senador Forero. ¿Cuál es su lectura de lo que ha pasado en las elecciones, doctor Forero, con ustedes, con los integrantes de la lista del Centro Democrático? Pues Néstor, el Centro Democrático crece, prácticamente crece un 50% en su votación con respecto a lo que habíamos obtenido hace 4 años en el caso del Senado. Pasamos de más o menos 1.800.000, 1.900.000 votos a más de 3.035.000 votos. Subimos 4 curules al Senado y hay que decir que pues a nuestras curules que logramos adicionar, pues hay que sumar las de Salvación Nacional como sector político, que son 4 curules adicionales, y lamentablemente creemos pues saca 230.000 votos, pero no logra umbral y nos quita una curul que va a ser pues muy importante en todo lo que se viene para la próxima legislatura. Y en el caso del pacto histórico, que yo sé que saca una buena votación, obviamente hay que decir que hemos visto un ejercicio desvergonzado de parte del gobierno nacional contratando contratistas a diestra y siniestra. Contrataron 101.000 contratistas por más de 6 billones de pesos solamente en el mes de enero. En el caso del sector salud, yo evidencié como, por ejemplo, en la Superintendencia Nacional de Salud, cuando no hay recursos para pacientes y medicamentos, la superintendencia pasó en el año 22, durante todo el año, de 57 contratistas a este año, solamente el mes de enero, 457. Entonces, yo obviamente discrepo de la posición que tiene la señora Corcho de que supuestamente todos los votos de opinión, todos los votos del pacto histórico son de opinión, cuando vemos ese crecimiento desmesurado del Estado. En todo caso, sacaron 25 congresistas, 25 senadores, pero hay que recordar que unos aliados muy importantes del pacto histórico en este ejercicio durante el gobierno de Gustavo Petro era Comunes, que pierde esas 5 curules, es decir, siento yo que ellos quedan más o menos igual a lo que estaban antes. Y nuestro sector pues crece considerablemente, obviamente. Esa es una manera de verlos, porque efectivamente sale Comunes, pero ellos ganan 5 curules más. Ustedes en el Centro Democrático ganan 3 curules, ¿verdad? 4 Estaban más. en 13. Y llegamos a 17. Y llegan a 17. ¿Cómo se imagina? Porque por otro lado estamos en un escenario, senador Forero, de que no hay una minoría absoluta. Hay unas minorías que no tienen lo suficiente para sacar adelante proyectos y tendrán que hacer alianzas y tendrán que trabajar con los parecidos. ¿Cómo ve usted lo que viene, el reto de las coaliciones de aquí en adelante? Pues ese es el reto que tiene el actual gobierno. Hemos visto que ellos pues decidieron buscar una relación transaccional con algunos partidos que de hecho no hubiera imaginado que iban a estar en la oposición a este gobierno, sobre todo en la Cámara de Representantes, y nosotros esperamos que la relación de nuestra presidente, esperamos que sea Paloma Valencia, sea de manera distinta, que sea una relación programática, que haya consensos y acuerdos en torno a programas de gobierno, en torno a propuestas concretas. Yo creo que hay que sanear el relacionamiento, hay
que decir que esto que sucedió con el pacto histórico no es nuevo en la política colombiana, siempre ha habido una relación non santa entre el Congreso y el Ejecutivo, pero nunca habíamos visto lo que terminó pasando durante este gobierno. Ellos dijeron que era un cambio, pero terminaron siendo un cambio para peor. Entonces, nosotros sí esperamos poder ponernos de acuerdo en algunos temas fundamentales, un acuerdo sobre lo fundamental con algunos de esos otros partidos políticos. Yo creo que se puede hacer ese ejercicio y ese es el gran reto que va a tener, Dios mediante, la próxima presidenta de Colombia, Paloma Valencia, porque yo sí creo que la gran ganadora del día de ayer es Paloma Valencia, con esos 3 millones de votos en una consulta de 5.860.000 votos. Senador Forero, hagamos la composición del nuevo Senado, son 102 senadores. El pacto histórico canta victoria y por supuesto que tiene razón porque obtiene más de 4.400.000 votos y 25 curules. Pero haciendo cuentas, un poco retomando lo que usted nos decía comenzando esta charla, ¿cuántos votos le ve usted al petrismo y cuántos a la oposición hoy en el Senado que se posiciona el 20 de julio? Pues mire, solamente haciendo una suma entre Salvación Nacional, Centro Democrático y Cambio Radical, uno ahí ve más o menos ya unos 29 senadores, que serían una mayoría con respecto, por ejemplo, serían más que los que tiene en este momento el pacto histórico. Adicionalmente uno podría sumar los 3 senadores del MIRA, ahí ya veríamos con 31. Están cerca de 10 senadores del partido conservador, ahí llegaríamos más o menos a 41. Hay 8 congresistas del partido de la U, ahí obviamente no son todos cercanos a nosotros, pero por ejemplo Norma Hurtado, a propósito de lo que ustedes estaban hablando, una de las grandes opositoras de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, pues sacó una gran votación. Entonces yo confío, Dios mediante, incluso el senador más votado de un partido relativamente cercano al gobierno como es el señor J.P. Hernández, pues fue la mayor votación de ese partido y obviamente por ejemplo no está con la Constitución. Entonces yo espero que de entrada tengamos mayorías para frenar la constituyente en el próximo Congreso, si es que el gobierno logra sacar las firmas suficientes. Yo creo que eso sería una muy buena señal. Yo creo que en este momento el país no necesita una constituyente, menos una constituyente que está buscando desunir a Colombia y no unirla como ocurrió hace 30 años. Senador Forero, usted me estaba haciendo la lista al final sin los votos de Creemos, que eso dice usted les quitó una curul, sumando los de Salvación Nacional. En ese mapa ¿ya usted tiene claro cuántos votos tendría la izquierda, cuántos la derecha? Pues mire, más o menos nosotros hubiéramos sacado unos 3.900.000 votos. Esa era una cifra un poco inferior a la que obtuvo el pacto histórico, pero si se suma la votación de Creemos, si se suma la votación de Salvación Nacional y se suma la votación de nuestro partido Centro Democrático, pues eso suma casi 4 millones de votos, que hay una diferencia. No, pero no en votos, le pregunto en curules, que es de lo que se trata de aquí en adelante. En curules solamente Salvación Nacional y Centro Democrático suman 21 curules. Y si uno suma las de Cambio Radical, que han sido unos grandes aliados en este ejercicio legislativo, ¿no? Son 8, si no estoy mal, en el caso de Cambio Radical, y entonces tendríamos 29. Sí. Y al otro lado, senador. Yo tengo, 6 de Cambio Radical. Yo había contado 8, pero bueno, entonces serían 27. Sí, no, yo tengo 6. Creo que son 6 de Cambio Radical. Pero sigamos, entonces, 21 sumando las 4 de Salvación Nacional. 6 de Cambio Radical son 27. Conservadores, unos sí, otros no. ¿No es verdad? Pero yo creo que en el tema de la constituyente muy probablemente los conservadores no estarían de acuerdo con eso. Pero digamos que fueran, yo ahí estuve viendo, Nadia Ablel fue la mayor votación, vi que también salió Marcos Daniel Pineda, que pues tuvo una gran votación y también ha tenido una posición de firme oposición a este gobierno. Estuvo el doctor García del norte de Santander. Entonces yo vería que por lo menos más de la mitad de esos senadores no estarían con la constituyente que está planteando el presidente Petro. En el caso del partido de la U también siento lo mismo, y creo que en el Partido Liberal es que ahí, por ejemplo, ahí ya me meto en unos terrenos de arena movediza, porque en la U hay unos petristas, en los verdes hay unos petristas, en el Partido Liberal hay unos petristas. ¿Por qué no hacemos cuentas rápidas? Mire. Inclusive godos petristas hay. Mire, Norma Hurtado de la U no es petrista, por supuesto. Juan Carlos Garcés tampoco. Wilmer Carrillo lo pongo en duda, Alfredo de Luque no estaría con una constituyente, John Besaile en duda, Ana Paola García yo creo que sí estaría con una constituyente, María Irma Noreña no sabe, no responde, Antonio José Correa sí estaría de acuerdo porque es el más petrista de todos, y José Alfredo Géneco
lo pongo en duda. Y así, digamos, está muy distribuido en los partidos políticos. Yo creo que ahí dependerá un poquito del tamaño de la mermelada, o para un lado o para el otro. Quería preguntarle de eso. ¿Usted ve posibilidades de que el próximo gobierno llegue a ser una asamblea constituyente? Yo espero que no, y por eso me parecía tan importante la votación al Congreso y al Senado en particular. Y en este caso vemos que el gobierno pues empieza con, yo creo que 27 votos más o menos, que serían, porque ahí también hay que sumar a Marta Peralta, que pues no estaba en la lista del pacto, pero estaba en la circunscripción especial de indígenas. Sí, entonces, yo la tengo, en el petrismo. No, pero mire, sí. Andrea Padilla, por ejemplo, Ariel Ávila. Yo no la veo con una constituyente. Gustavo Moreno, Duvalier Sánchez. Ariel Ávila, incluso que ha sido tan cercano. Los verdes son muy petristas. Pero Ariel Ávila, que ha sido tan cercano al gobierno, ha dicho que no está a favor de una constituyente. Entonces, yo veo que ellos no tienen necesariamente los votos para esa constituyente, y yo, por el bien del país, espero que así sea. Pero mire, por ejemplo, en el caso de esa alianza de nuevo liberalismo, de compromiso ciudadano, de dignidad y compromiso, y de Mira, son 5 curules las que ellos sacan, y las 5 yo sé que están en contra de la constituyente, porque Jennifer Pedraza es una congresista de izquierda muy valiosa, pero está en contra de la constituyente. Entonces, yo la verdad tengo la ilusión de que por lo menos estos congresistas que han salido en el Senado de la República no vayan a comprar ese juego del presidente de la República de tratar de hacer una constituyente para dividir al país en lugar de para unirlo. Sí, lo que pasa es que las cuentas las están haciendo de lado y lado, y van a estar muy parejas. Hay 102 congresistas, y usted coge para cualquier lado, y esto va a ser voto a voto, viendo a ver a quién compran para sí o para no. Así que la mermelada, cualquiera que sea el próximo gobierno, va a ser definitiva a la hora de la composición de las mayorías. Quiero decir, los gobiernos históricamente suelen dar mermelada y suelen enmermelar las manos de los congresistas. Así que esto es de un nivel de incertidumbre todavía muy alto. No hay una mayoría, senador Forero, me da la impresión, no absoluta para ninguno de los dos lados, ¿no? Yo tiendo a ver que hay un mayor número de congresistas que están en contra de la constituyente, pero obviamente hay que ver caso por caso. Yo en el caso del Partido Conservador pensaría que incluso debería haber una posición de bancada en contra de esa decisión constituyente, y ahí ya sin contar al Partido Liberal, sin contar a los Verdes, sin contar... Es que yo quisiera estar de acuerdo con usted, pero cuando me doy cuenta que Wadid Mansur, godo petrista, encabeza y fue el más votado de los conservadores... Hasta el segundo porque estuvo Nadia, que esa sí fue bueno, el segundo, pero hasta ahí llega mi optimismo, y cuando veo a los liberales petristas, hasta ahí llega mi optimismo. Pero mire, con todo el Partido Conservador, debo decir que en el Senado de la República fue un gran aliado para frenar muchas de las inconvenientes reformas del gobierno, en particular la reforma a la salud. Así que yo espero que ellos ojalá tomen esa decisión de bancada en contra de la constituyente. Usted sabe, senador Forero, ¿cuántos de 10 congresistas conservadores tengo yo marcados con una P de conservadores petristas? ¿Sabe cuántos? ¿Cuántos? ¿Unos 5? 4. Pero 4 es una barbaridad, porque son godos petristas, Wadid y compañía. Y pueden ser 5. ¿Eh? Así que esto, pues es que está muy dividido todo. Esto dependerá. Y en los liberales ni se diga, María Eugenia Leopera, Fabio Amín, Monedero, Laura Fortich. Mejor dicho, yo a los 25 del pacto histórico le estoy sumando otros 25 o 26 entre liberales, conservadores, verdes, de todos los otros partidos políticos. Esto va a estar muy apretado, esto no está tan fácil de dividir entre que está enterrada la oposición o está ganando la oposición. Doctor Forero, esperemos a ver cómo marcha esto, porque dependerá de quién es el jefe del tarro de la mermelada, que quiere decir el próximo presidente de Colombia. Senador Forero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Néstor. Un saludo para todos, y otra vez darle las gracias a los 3.030.000 colombianos que votaron por nosotros, y a quienes perfilaron a Paloma para que sea la próxima presidenta de Colombia, que yo creo que esa es la gran noticia del día de ayer. Vale, senador Forero, muchas gracias. Felipe, es un poquito crudo decirlo, pero cualquiera que sea el próximo presidente de Colombia tendrá que armar mayorías. ¿Y cómo se arman mayorías? Pues negociando con el Congreso de Colombia. Un poquito con mermelada, un poquito, qué sé yo, con programas.
sacrificando unas ideas. El presidente Petro ya dio línea anoche desde sus redes. Digo, aquí no hay mayoría absoluta, tenemos que buscar, insistir en la gran alianza. Es que el propio presidente de la República, que repitió hasta el cansancio que iba a haber fraude, Felipe, hoy, entre otras cosas, ganador la registraduría. El registrador. ¿No? El registrador. Pero nadie la ha gran impugnado, ganadora es la registraduría. Sin nadie lugar a ha dudas. cuestionado ningún resultado. Dicho eso, Felipe, aquí arranca también una negociación, cualquiera que sea el próximo presidente de Colombia, porque llegamos con un Congreso muy, muy fracturado. Ni izquierda ni derecha va a tener el dominio absoluto. Es que definición de izquierda y derecha, por supuesto, ya es un poquito difícil en época de mermelada. Sí, eso quedó muy dividido, Néstor, como ustedes lo están diciendo, pero es cierto que al gobierno del presidente Petro, digámoslo así, al petrismo, le fue bien, porque la verdad es que la mermelada pues fue la reina. En el Senado tiene dos bloques grandes, que son el Centro Democrático y el Pacto Histórico, que no necesariamente, digamos, se explican por la mermelada, pero el resto de la composición del Senado, el factor fundamental de la elección, cuando usted ve esos senadores, ¿por qué se eligieron? Es porque tenían una maquinaria política detrás aceitada con mermelada. En algunos casos, en la mayoría de los casos, por el gobierno nacional, Héctor, y en otros casos aceitada por la mermelada de los gobernadores. Me produce casi ternura que la senadora elegida Carolina Corcho que diga: los votos nuestros son votos de opinión. Y los otros son maquinaria. Y los otros son maquinaria. La gran maquinaria, pero no en este gobierno, en todos los gobiernos. Pero el pacto histórico de alguna manera tiene una lógica un poco distinta, igual que la tiene el Centro Democrático. Pero usted ve todos los otros, y bueno, usted ve esos que estaba mencionando Ricardo, María Eugenia Lopera y Wadid Mansuri, en fin, que son pues la maquinaria, la mermelada que alimentó a esa maquinaria el gobierno del presidente Petro. Pero los otros son, entonces usted ve, bueno, ¿quién sacó la más alta votación en el Partido Conservador? Nadia Ablel y Wadid Mansuri. Nadia Ablel, que está aceitada por la maquinaria de la gobernación de Bolívar, departamento de Bolívar, claro. Y así, entonces realmente la lógica, y es un poco decepcionante, Néstor, la lógica de la elección del Congreso ayer, al menos la del Senado, y me imagino que la de la Cámara fue incluso peor, pero no he tenido tiempo de verla, pero la del Senado, la lógica fue la maquinaria. Los candidatos, esos que llaman de opinión, que simplemente dan cosas, hacen un debate en el Congreso y tal, y después dicen voten por mí, todos perdieron. Si toda esa lista de quemados que usted está metiendo. La excepción es Briceño, pero el resto, en su mayoría, por eso, si usted total. Si usted toma la misma lógica de Héctor, que yo coincido, aquí en Colombia la política no ha cambiado. Por más de que la doctora Carolina Corcho nos quiera decir que la maquinaria petrista es bendita. Mire, por ejemplo, Lopera, María Eugenia Lopera, es la dueña del Findeter. Duvalier Sánchez y Amaya, el hermano de Amaya, el gobernador de Boyacá, son los dueños del ICA. Restrepo, el que le cogieron los 140 y pico millones, Daniel ese es Restrepo. de Trujillo, ese es de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, igual es Restrepo es el de la Guajira de esta semana. Sí, claro. Y Barrió Néstor arrasó en la Guajira. Que es la ficha conservador de Trujillo, pues sabemos que es la Unidad de Gestión de Riesgo, y lo mismo el señor Moreno. Ahora se habló, por ejemplo, de María Irma Noreña, de la U, y Ricardo dijo, no sabe, no responde, no, es la esposa del alcalde de Pereira. Sí, esa es entonces, esto aquí, la política sigue siendo la misma de Roberto Gerlain, los partidos del presupuesto, eso no cambió, ni con Petro ni con Gerlain. Benedetti está emulando a Gerlain porque montó una maquinaria yo en tipo cambio Gerlain para conseguir votos. Hay una parte del discurso, yo voy a acabar con esto, hay una parte del discurso de que se apropió la maquinaria, pero el 80% esto es maquinaria comprada, contratos, nóminas y burocracia. Tiendo a creer que la maquinaria ha ejercido un protagonismo en estas elecciones. Para quien quiera opinar, composición de nuevo Congreso. De este Congreso dependerá lo que legislen, lo que debatan, pero fuera de todo, si hay o no Asamblea Constituyente. Quiere decir, si nos metemos en la aventura de volver a cambiar la Constitución de Colombia. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Los leo para quienes están también en el canal de YouTube. Señor Luis Ernesto.
No, yo sí creo que hay una depuración en el Congreso por cuenta de la polarización, una depuración ideológica, porque como lo decían aquí algunos, el Congreso ha sido el Congreso del presupuesto, es decir, los congresistas y las mayorías llevan al vaivén de un gobernante, de un presidente que quisiera conformar mayorías con el presupuesto de la nación. Y eso creo yo que cambió, porque estamos con prácticamente la mitad del Senado entre los dos polos opuestos, que yo sí creo que son fenómenos de opinión. Y por eso a los que trataron de ejercer oposición o de tener opinión en ¿Cuáles son fenómenos de opinión? El Centro Democrático y el Pacto Histórico son dos partidos cuyo fenómeno es claramente la opinión. ¿Usted cree que en el Pacto Yo Histórico sí creo que los no hay dos, maquinaria la esposa del alcalde de Barranca es un fenómeno en los de dos opinión. en los dos partidos hay organizaciones, por supuesto que en los dos partidos hay organizaciones clientelares, claro que sí. Pero lo que les dio la mayoría no es la clientela, Néstor. De miles de empleados a través de órdenes de prestación de servicio, eso es voto de opinión. Lo que les dio la mayoría a esos dos partidos no es la clientela. Ah, ¿no? La clientela está en el Partido Conservador, en el Partido de la U, en el Partido Liberal, incluso en el Partido Verde. No, por eso, ese cuento de que la clientela está con todos es el mismo de Carolina Corcho, ¿no? Todos los demás es son que yo no estoy hablando solo del menos Pacto Histórico, Néstor. Yo no estoy hablando solo del Pacto Histórico, estoy hablando también del Centro Democrático. Los dos son expresiones de la polarización y la opinión se fue para allá. Cuando gobernaba tenía clientelas. ¿Cuál es la clientela hoy nacional? La clientela nacional es del gobierno que manda. ¿Para qué niegan eso? Y por esa razón, Néstor, por esa depuración ideológica, yo sí creo que el debate de la constituyente y demás va a ser bastante interesante cuando llegue allá. Pero déjeme decirle algo, si el presidente Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda insisten con la constituyente, pierden la elección presidencial. Porque si hay algo que asuste, aterroriza al votante de centro, al votante moderado, a ese votante que puede darle el voto de confianza a Iván Cepeda o puede dárselo a Paloma Valencia si es ella la que pasa a segunda vuelta, es la constituyente. Entonces, pues eso le sirve para hacer oposición, pero para ganar la presidencia es la peor receta posible. Hay que decírselo a ellos, hay que decírselo a Iván Cepeda, que será seguramente uno de los temas grandes de campaña. Porque he dicho, Felipe, que hoy estamos volviendo a barajar con unos jugadores nuevos, otros que llegan reforzados y tal. Felipe, ahora sí entramos en la campaña presidencial. Teníamos precandidatos, ahora entramos con Congreso nuevo, de llenito en la campaña presidencial. Pero Néstor, yo estoy de acuerdo esta vez con Luis Ernesto, en el sentido de que yo creo que la constituyente es una de las derrotadas de ayer. Por una razón, porque el Pacto Histórico, a pesar de que le fue muy bien, mejor era imposible pensar que le fuera. No, pues 4 millones y medio de votos, de acuerdo, es muy bueno. También, si usted traslada eso al tema de la constituyente, pues se da cuenta de una cosa, es que la constituyente, pues primero es la de enorme dificultad de sacarla en el Congreso, pero una vez la saca en el Congreso, usted la tiene que llevar a las urnas, usted tiene que volver a elegir con constituyentes. Y si la composición de la constituyente fuera como la composición del Congreso que se eligió ayer, pues sería mayoritariamente de derecha, porque ahí sí esa lógica, digamos, del Partido Conservador, que es que unos votan con Petro y otros no, del Partido Liberal, ahí se acaba, porque a la hora de escribir una constitución, pues esas personas que representan esos partidos evidentemente no tienen la misma ideología del Pacto Histórico, y el Pacto Histórico quedaría en minoría en la constituyente. Se va a acordar de mí, Néstor, van a dejar de hablar de la constituyente. Yo espero que usted tenga razón, me parece de todas la aventura la peor, la más peligrosa, la más incierta, y ojalá también entiendan, entre otras cosas, Felipe, el ejemplo de su país. Usted que tiene, Felipe, pasaporte chileno. El señor Boric metió a Chile en la aventura de la constituyente y le pasó lo que le pasó, que fue derrotado. A no ser que haya una constituyente en contra de los Chile también ganó ganó la primera vuelta al Partido Comunista y triunfó y perdió en la segunda vuelta. Néstor, claro, es que esto está todo por verse, Néstor. Así es, son las 8:52. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. Juan Daniel Oviedo será fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.
A esto respondió en Mañanas Blue. Tuvimos la oportunidad de acompañar a Paloma a celebrar su triunfo en la Gran Consulta por Colombia el día de ayer. Ella fue 9 de la mañana, 9 de la mañana, 53 minutos. En 2025. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. Nació un nuevo líder político en Colombia y se llama Daniel Briceño, un fenómeno por la votación que consiguió solo en Bogotá 262.104 votos, es decir, el político más votado, incluso por encima de los aspirantes al Senado. Briceño, solo en Bogotá, es el congresista más votado. Por ejemplo, si uno revisa Senado, ayer la más votada es la senadora Nadia Ablel de los conservadores con 178.907 votos. A ella también le ganó Briceño. Y devolvámonos, hace 4 años, en 2022, el más votado fue Miguel Uribe, con 223.000 votos. ¿Qué quiere decir? Que hoy también ese número lo supera Daniel Briceño, el nuevo representante. Feliz de estar contigo. Seguro hay muchas emociones en tu corazón. Hoy te quiero invitar a gestionar bien tus emociones. Que ojalá tus palabras, que ojalá tus comentarios nos ayuden a crecer. Construyamos. Este país nos pertenece a todos. Gracias por estar allí. Suscríbete y comparte. En Blue, la radio se ve. 9 de la mañana, 55 minutos. Si usted tiene una empresa, un negocio, una unidad productiva, no olvide, y se lo cuento con tiempo, debe renovar su matrícula mercantil. Al margen de los cuestionamientos que tienen muchos sobre este documento, es prácticamente una obligación su renovación. Es el certificado de existencia de su negocio y le permite tener sus relaciones comerciales, sus ventas, su actividad formal sin problemas. El plazo máximo para hacer la renovación de este documento es el 31 de marzo en las respectivas cámaras de comercio del país. Hoy en día la renovación es muy fácil de hacer a través de canales digitales. Que no le coja la tarde. Faltan 94 días para la Copa del Mundo. 9.56, 980 láminas, 48 selecciones, 7 láminas por sobre a 5.000 pesos y un total de 112 páginas. Cifras y números del álbum Panini 2026 con la edición más grande en la historia del Mundial de Fútbol, 34% más de láminas que en Qatar 2022 y con un costo en pasta blanda de 19.900 pesos, en dura 49.900 y la caja con el centenar de sobres a $500,000 de pesos, lo que deja el gasto mínimo en cerca de 700.000 pesos. Sí, claro, no salen monas repetidas o en hasta $1,5 millones para los coleccionistas con muchas figuras duplicadas. Todo un platal que convierte a Colombia en un mercado importante para Panini, como importantes en general las ventas de toda América Latina, representando más del 60% de los ingresos de los mundiales. Estás escuchando Blue Radio. Entre la posibilidad de ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia o ser alcalde de Bogotá, ¿cuál posibilidad le atrae más a Juan Daniel Oviedo? Esto fue lo que nos contestó en Mañanas Blue. Pues yo creo que es difícil hacer esa evaluación porque no me la han ofrecido y no me han dado los términos claros de qué es lo que están esperando ellos para la vicepresidencia. Y en ese caso, Néstor, pues hay que ser muy consecuentes y que esta votación de opinión que nosotros logramos de 1.250.000 personas, casi todas ellas en Bogotá, pues tenemos que entender también de qué mesas de votación, de dónde vinieron para entender la naturaleza política y si verdaderamente esa posición política que va a plantear Paloma como líder de una coalición para llegar a la primera vuelta presidencial es compatible con la de sus votantes. Porque nosotros sí tenemos un propósito mucho más grande dentro de ese proceso político y es demostrar que en Colombia el centro existe y es un centro que es capaz de decir que se necesita más carácter para sumar que para dividir. Sí. Y por eso escucharemos la propuesta de Paloma y vamos a estar bien pendientes de evaluarla para que sea lo mejor para ella y sobre todo lo mejor para nuestros votantes. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
No entró finalmente el expresidente Álvaro Uribe, que tenía el puesto 25, y el Centro Democrático logró 17 curules. El pacto histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, creció, saca 25 curules, pero es lo mismo que tenían hasta hoy si usted cuenta las 5 curules de los señores de las FARC, a quienes se les acabaron las curules gratis, los comunes dejaron de existir. El partido de las FARC quedó extinguido, quedó en cero, no tienen ningún parlamentario. Los 5 de comunes más los 20 del pacto histórico da 25, que es lo mismo que tendrá ahora vía electoral la izquierda en Colombia. El centro sube 2 curules, pasa de 13 a 15. Los partidos tradicionales, el liberalismo, el conservatismo, pierden 7 curules, hay allí un mensaje político claro, y la derecha, contando los del Centro Democrático, los de Salvación Nacional, que era el viejo partido de Álvaro Gómez Hurtado, tendrán ahora 28 curules, pasan de 24 a 28, suponiendo que los conservadores todos son de derecha. Lo que pasa es que también hay un fenómeno de conservadores petristas que son grandes ganadores, Ouadit Mansur, entre ellos, que es petrista, lleno de mermelada, que está metido hasta el fondo en el escándalo de corrupción. El día de elecciones deja siempre uno que otro capturado. Uno de esos ayer fue Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el partido de la U, de la mano de quien sacó más de 11,000 votos el día de ayer. La U es el partido que le dio el aval y que pretendía que llegara al Congreso de la República, a pesar que desde hace varios meses sobre él recaen serios cuestionamientos por ser el aliado y lobista del contrabandista Diego Marín, conocido en el mundo criminal como alias Papá Pitufo. Su rol era sobornar funcionarios judiciales y policías de la Policía Fiscal y Aduanera para que permitieran el ingreso al país y el tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o para que simplemente no hicieran su trabajo persiguiendo a esta organización. De esa relación hay pruebas, hay fotos.